Los mensajes en redes contra el esposo de la candidata más votada por la Corte para fiscal no afectará su elección, supo Noticias 1. Posición política de los partidos sobre el gobierno Petro los divide por dentro, liberales y conservadores en peleas intestinas. Y en los deportes, Mauricio Posada. Mónica, con destacada actuación, Luis Díaz celebró su cuarto título con Liverpool, que ganó hoy la Copa de la Liga Inglesa. Alfredo Morelos marcó su segundo gol con Santos, que ganó por el torneo paulista. Y Nicolás Barrientos, haciendo dupla con el brasileño Matos, ganó el ATP 500 de Río de Janeiro. Liverpool campeón de la Copa de la Liga Inglesa. Y aquí está, esta es la imagen del día, el futbolista colombiano Luis Díaz Club. Lucho celebró bailando con el trofeo en sus manos, enseñándoles pasos a sus compañeros de club. De esta historia hablaremos hoy. Noticias 1 continúa con su labor periodística e investigativa y seguimos con nuestro compromiso por la verdad. Por eso, para nosotros, sus donaciones y apoyo son muy importantes. Recuerden que pueden apoyar todas las emisiones de Noticias 1 del 2024 haciendo un aporte de 125,000 pesos a través de baki.co/inclinada la red independiente. Y en esta ocasión enviaremos a vuelta de correo el morral de Noticias 1 2024. Atención que quedan pocas unidades. Recuerda, baki.co/inclinada la red independiente. Clic en patrocinar, ingresar el monto por 125,000 pesos y listo. Muchas gracias por elegir la independencia. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Mauricio Posada. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. La próxima semana no habrá sala plena de la Corte Suprema para elegir el sustituto en propiedad del fiscal Barbosa. En la semana siguiente, el 7 de marzo, habrá otra ronda de votación en la que se espera sigan bajando los votos de magistrados que se niegan a escoger votando en blanco. Joana Rodríguez. Mónica, en el primer intento de votación fueron 13 los magistrados renuentes, pero en la siguiente este número bajó y a una de las candidatas le faltó apenas 3 votos. Ella fue objeto de la oposición, pero la Corte dice que este no afectará sus decisiones. El jueves de esta semana, por tercera vez, se reunió la sala plena de la Corte Suprema para elegir a la nueva fiscal general de la terna de mujeres enviada por el presidente Petro. Como indica su reglamento, la sala plena realizó varias rondas de votación. En cada ronda hubo diferentes resultados con diferente número de votos para cada una de las candidatas y no solo unos únicos. Se diluyó de manera significativa el voto en blanco. Sobre el mediodía, el presidente de la Corte, Gerson Chaverra, informó que aunque se redujo la cantidad de votos en blanco con relación a las salas pasadas, no hubo elección porque ninguna de las aspirantes logró reunir el número requerido de 16 votos. Una de las aspirantes pudo obtener un número importante de votos, lo que nos permite avisorar con optimismo de que estamos próximos a alcanzar el consenso. Amelia Pérez es la que más se ha acercado a su elección con 13 votos. La fuerza de su candidatura en la Corte se debe a que es percibida como trabajadora permanente de la rama judicial, como jueza o como fiscal, hecho que en concepto de las Cortes la ha mantenido alejada de campos externos como el de la política o de influencias de otros sectores. La Corte defiende y garantiza. Un día después de la votación en la Corte, cuando se supo que Pérez estuvo a punto de ser elegida fiscal general, los opositores políticos del gobierno de mayoría uribista publicaron en redes varios mensajes de su esposo, Gregorio Oviedo, en los que se expresa sus opiniones y sus posiciones políticas. Del paramilitarismo en el país. Los trinos de Oviedo fueron destacados por los enemigos del gobierno actual como dañinos para la elección de su esposa, por considerarlos como muy confrontadores con unos personajes y muy amistosos con la administración Petro. El concejal del Centro Democrático, Daniel Briceño, reveló por su parte también en la red X que Amelia Pérez suscribió varios contratos con la alcaldía de Bogotá cuando el mandatario local era Petro, contratos que ella misma relacionó en la experiencia laboral en su hoja de vida. Soy Amelia Pérez Parra. Ante estas revelaciones, se ha dicho que la Corte Suprema podría dudar en elegir a la candidata hasta hoy más votada, pero en el interior de ese alto tribunal no le dan o quitan puntos a ella por las opiniones de su esposo, según supo Noticias 1. Yo tuve a mi cargo la masacre de Pichilín, la masacre del Aro. La Corte Suprema volverá a realizar la sala plena para votar por fiscal general el próximo 7 de marzo.
El Partido Conservador pudo sortear esta semana la crisis por el nombramiento de la ministra del Deporte sin que su presidente tuviera conocimiento, pero aún le queda pendiente un debate interno sobre transfugismo. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, como el partido conjuró su crisis, será el mismo director del partido quien convoque la reunión para discutir si respaldan o no a la nueva ministra y definir de paso si su posición está sobre las reformas del gobierno Petro. El miércoles pasado se destapó una división al interior del Partido Conservador por el nombramiento de la ministra del Deporte, Luz Cristina López. Incluyendo el senador Efraín Cepeda. El escenario fue la plenaria del Senado, en donde se trataba de adelantar una moción de censura insólita, por cuanto la censura cubriría a una persona que ya no era funcionaria pública, la exministra Astrid Viviana Rodríguez. Como colombiano siento que el daño se le hizo a la nación entera. El presidente del Partido Conservador se refería a la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos 2027 en Barranquilla. En esa misma línea se refirieron senadores de la costa Caribe y de oposición al gobierno. Este gobierno, ministro Velasco, tiene que reivindicarse con la región Caribe. Me queda en el tufillo que hubo malquerencias. Y malquerencias que terminan afectando a una región. Evidentemente, Cepeda estaba molesto por el nombramiento de la nueva ministra porque él no tenía conocimiento de que eso iba a pasar. Soy enfático en afirmar que esa persona no representa al Partido Conservador, que no representa la oficialidad. En ese momento se dijo que quienes la postularon fueron los conservadores de la Cámara, particularmente el costeño del Cesar Ape Cuello. Si tiene una obsesión conmigo. El senador Cepeda, después de dejar su constancia ante la plenaria, se retiró del recinto y minutos más tarde presentó su renuncia a la dirección del Partido Conservador. Los colombianos esperan en estos momentos claridad en lo que representamos y convicción en lo que defendemos. Esta es la razón por la cual he decidido presentarle mi renuncia al Directorio Nacional Conservador. La renuncia tomó por sorpresa a varios congresistas de la colectividad. La recibimos con asombro. Espero comunicarme con él en los próximos minutos para conocer de manera directa las razones que lo llevan a tomar tan drástica decisión. El jueves, la dirección del partido citó de urgencia a todos sus miembros para negar por unanimidad la renuncia de Cepeda y ratificarlo en su cargo. Y lo que pensamos. Hoy, en entrevista con El Tiempo, el senador Cepeda explicó por qué se molestó. Salí a decir que eso no representaba al Partido Conservador institucional, que seguíamos firmes en las convicciones con sus valores y principios. Cepeda, para no entrar en conflicto, eludió la confrontación con Ape Cuello. No puedo afirmarlo, solo están los rumores de que un grupo de representantes la presentó. Esta semana se espera una nueva reunión de la bancada para discutir lo que algunos han llamado transfugismo dentro del propio partido y asumir nuevas posiciones con las propuestas del gobierno Petro. El expresidente César Gaviria, que junto con su hijo se ha alternado la jefatura del Partido Liberal desde hace 19 años, dice que Petro está quebrantando la democracia que él defiende. No obstante, los aliados del gobierno dicen que son ellos quienes defienden las ideas liberales. Gustavo Monge. Mónica, los congresistas que respaldan las reformas insisten en que por mandato legal, Gaviria debe convocar a la convención en la que el partido elija a su presidente en democracia y que negándose a hacerlo, está violando la ley. El presidente está actuando con actos violatorios de la Constitución. César Gaviria, director del Partido Liberal, en sus más recientes declaraciones públicas, ha dejado en evidencia su cercanía con la derecha política y su lejanía del gobierno Petro. Le agradezco al presidente Uribe. No vamos a permitir que Petro quebrante 200 años en que estas instituciones defendieron nuestra democracia. Estas posiciones del expresidente Gaviria y su negativa a realizar una convención nacional del partido para renovar sus estructuras han acentuado una visible división en la Casa Liberal, porque hay quienes aseguran que las políticas del actual gobierno están más cercanas de la ideología del liberalismo que las del sector derechista con quien se está entendiendo Gaviria. No hay nada más liberal que construir condiciones de justicia social y de paz. Y en ese sentido, algunas iniciativas del presidente de la República, de Gustavo Petro,
que tienen una orientación liberal. Otros liberales lamentan la situación del liberalismo en el escenario de hoy. Ya no está la fuerza de antaño del Partido Liberal, ya no están las grandes propuestas de transformación del Estado, de transformación de la nación, por supuesto, de cerrar las brechas de desigualdad que hay en este país. Otros parlamentarios del partido siguen apoyando a César Gaviria, a pesar de que él es desde 2017 el director de la colectividad y se niega a realizar la convención que estatutariamente debe hacerse cada 2 años. La última fue en 2020. Si él decide postular nuevamente su nombre, obviamente yo votaré por el presidente Gaviria. Yo el mayor respeto con él. Yo pienso que le ha dado mucho a ese país. Ese partido se ha ido marchitando en tantos años en los que han estado los Gaviria a cargo del Partido Liberal y creo que es hora de darle esa renovación. En 2023 no se hizo la convención por solicitud de algunos representantes. Porque estábamos con unas elecciones territoriales de gobernaciones, alcaldías, que son yo diría que son unas elecciones más que ocupan más el tiempo de la clase política de este país. Y no podíamos salir a hacer una convención. Lo primero que hay que decirle a esa compañera es que la ley no es una cuestión de conveniencia de un partido ni de un director de un partido. La ley está para cumplirse. César Gaviria fue presidente del partido de 2005 a 2009. Su hijo Simón Gaviria ostentó la misma dignidad de 2011 a 2014 y el expresidente retomó la dirección desde 2017 hasta la actualidad. No lo estoy diciendo yo. Un estudio que el gobierno contrató sobre el valor de las unidades de capitación por las que el Ministerio de Salud le gira dinero a las EPS por cada paciente potencial. Sugiere cambiar su cálculo y señala que no hay cómo saber en qué se gastaron esa plata las EPS. Marta Olaya. Mónica, la Contraloría también certificó que el gobierno no tiene deudas por la UPC con las EPS, pero frente al panorama, la academia sugiere que lo primero es saber ¿cuál es el verdadero costo de la salud? Que con las cifras que entregan las EPS no es posible determinar. Esta semana se conoció un informe de la Contraloría que advierte sobre la insuficiencia de recursos y la billonaria deuda que tienen las EPS, además de revelar que estas entidades no están usando eficientemente el dinero asignado para atender a sus usuarios, es decir, la unidad de pago por capitación UPC. El informe también señaló que el gobierno se encuentra al día en el pago de esta. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pese a los argumentos técnicos, las EPS insisten que el aumento del 12% para este año es insuficiente, generando más gastos que ingresos. Desde el año 2022, las frecuencias son más, los costos son más. Noticias 1 conoció un estudio que entregó esta semana la Universidad Nacional al Ministerio de Salud, en el que se sugiere cambiar la metodología del cálculo de la UPC. En la actualidad, este cálculo no hace la previsión de gasto de usuarios que enfrentaron las barreras de acceso y no tuvieron servicios de salud. El cálculo debe tener como orientación la actividad de promoción y prevención. Aunque el análisis no se centró en la suficiencia de este pago que reciben las EPS por cada usuario, se estima que este sí es suficiente. Si se parte de la buena fe en la información suministrada, si no se corrige, entonces para mí esa UPC es suficiente. Según los académicos, la polarización que hay en torno a la reforma a la salud no debe ser justificación frente al manejo de los recursos del sistema. Que lo que no es aceptable y no es común ni aquí ni en ningún lugar del mundo es que no haya claridad en la forma en que cómo se manejan esos recursos y en las cuentas. Nosotros no podemos seguir asumiendo que no cuadran las cuentas. Sin embargo, hay quienes consideran que de aprobarse esta reforma, tal y como está planteada, podría haber un colapso ante la falta de claridad sobre cómo sería el modelo de operación del nuevo sistema y la ausencia de auditoría de los billonarios recursos que maneja el sector. Un examen a las cuentas de su tarjeta de crédito le permitirá reflexionar sobre cuáles son los gastos inútiles a los que la dejó vinculada y prescindir de los bienes y servicios que no necesita.
Mejorar su economía personal es importante para tener una proyección hacia el futuro. Por esto es importante aumentar sus ahorros. El primer paso es tener sus finanzas bajo control, creando un presupuesto donde se detallen los ingresos y los gastos. Si tiene deudas con tarjetas de crédito, revise detalladamente los extractos bancarios para que sea consciente de cuántos intereses paga y, si es posible, erradique aquellas deudas que le generen mayor cobro. Revise de manera detallada los pagos frecuentes, cancele suscripciones que no use a menudo, ya que aunque parezcan que no valen mucho, si se paga de manera frecuente, suma. Gastos que sí son fijos. Respete el presupuesto mensual y cree un fondo de emergencia, es decir, un ahorro para enfrentar gastos inesperados. De esta manera, sus finanzas personales no se verán afectadas en caso de una calamidad. Si es estricto con el monto de ahorro mensual, aunque sea poco el dinero ahorrado, pronto verá crecer sus recursos. Para aumentar sus ahorros, cada vez que reciba su salario, primero saque lo que ahorrará antes de hacer cualquier gasto o pago. Colombia tiene 350.000 personas sometidas a los métodos modernos de esclavitud, lo que indican los indicadores. Work Free publicó su informe estimando el número de personas en condiciones de trabajo esclavo por cada 1.000 habitantes. Según sus tablas, el mayor mercado de esclavos modernos es Corea del Norte y el menor es Noruega. La cifra de Colombia es de 7.8, la de Venezuela 9.5 y la de Ecuador 7.6. Esto indica que las bandas criminales nos están robando a los niños. Esto es lo que indican los indicadores. Un silencio de 13 minutos hizo pensar lo peor a los controladores de la NASA en su misión al polo sur de la Luna. Pero cuando la señal se restableció, ya el módulo estaba en tierra, o mejor dicho, en la Luna. El módulo M1, también llamado Odysseus, se convirtió en la primera misión lunar comercial de la historia y con la que Estados Unidos logró regresar a la Luna tras 51 años después del último viaje del Apolo 17 en 1972. La operación consistió en evaluar el entorno del inexplorable polo sur de la Luna, como lo han hecho India, Japón o Rusia, que según científicos aseguran que allí hay moléculas de agua. La nave no tripulada a bordo de un cohete SpaceX Falcon recorrió casi 1 millón de kilómetros hasta alcanzar la órbita de la Luna y casi al culminar con éxito su alunizaje, Odysseus perdió comunicación con la NASA. El margen de error aumentaba ante un nuevo fracaso de llegar a la Luna por parte de Estados Unidos. Sin embargo, después de 13 minutos de desconexión, se dio el ansiado anuncio. El módulo Odysseus, que lleva su nombre inspirado en el personaje de la mitología griega, ya se encuentra haciendo exploraciones en la Luna y probar nuevas tecnologías para futuras misiones de exploración humana. La decisión más importante de una pareja, pero también de un joven que decide vivir solo, es la compra de vivienda. Aquí les explicamos las cuentas que debe hacer para bajar el estrés de ese proceso de endeudamiento. La compra de vivienda nueva o usada no incluye solamente el valor del bien. También hay que sumarle al presupuesto con que usted cuenta otros valores que se asocian con el bien adquirido. Sumar y restar las cantidades correctas a lo que usted ha presupuestado para invertir en una propiedad raíz. Esto le ayudará a tener un panorama real sobre a cuánto ascenderá el monto de la deuda que va a adquirir y de este modo calcular hasta dónde puede comprometerse sin que se afecte su economía personal ni sus finanzas. Si ya decidió comprar, debe tener en cuenta que la escrituración del inmueble tiene un precio y que también lo tienen el registro del mismo ante la Oficina de Instrumentos Públicos, las cuotas de mantenimiento y otros servicios inmobiliarios. Si además va a solicitar un crédito hipotecario para completar el valor de la vivienda, debe calcular el monto de sus ingresos y si estos serán suficientes para cubrir el pago de la cuota, pero sumándoles todas las obligaciones financieras que se le cargan al propietario.
Por todos los factores que entran en juego, lo aconsejable al momento de adquirir una deuda por compra de vivienda es tener un ahorro que en caso de ser necesario cubra los gastos extras. Llegar temprano y pegarle un repaso a la hoja de vida justo antes de la entrevista de trabajo es una de las claves para evitar inconvenientes en esta. Una entrevista de trabajo es el primer paso para que el aspirante muestre sus capacidades y habilidades. En muchas ocasiones se suelen cometer errores que descalifican a la persona del proceso de selección. El tema de la puntualidad, eso ya habla de mucho de la persona, ¿sí? Si llegó a tiempo, su presentación personal. Nosotros no podemos llegar, digamos, muchas veces llegamos sobre el tiempo y esto y no nos percatamos de cómo nos están percibiendo. Según estudios del Departamento Nacional de Planeación, un colombiano tarda aproximadamente 18 semanas en encontrar empleo, evidenciando los extensos periodos de búsqueda. Por lo tanto, existen parámetros que ayudarán al postulante para destacar en el proceso de selección. Hoy en día se manejan muchos buscadores, blogs, ¿sí? Las palabras claves en nuestra hoja de vida para el momento de subirla, ¿sí? En estos buscadores y en estas plataformas, y que en el momento de la entrevista tengamos claridad en qué pusimos en nuestra hoja de vida para que haya una coherencia. En Colombia, la tasa de desempleo se encuentra en el 10%. Por lo tanto, 1 de cada 10 colombianos siguen la búsqueda de estabilidad. Para ello, también existen agencias de empleo que le facilitan a la persona presentarse a estas oportunidades. Las mujeres colombianas del fútbol americano tackle debutaron como equipo en el denominado Coffee Bowl, que se cumplió en Bogotá. Con presencia de Costa Rica, México y el equipo de los Estados Unidos, se disputó en Bogotá el Coffee Bowl, etapa de aprendizaje para el Team Colombia de tackle femenino. Tanto México como Costa Rica son países que llevan muchísimos años con este deporte, entonces lo más importante es que estamos aprendiendo la técnica, la táctica, cómo son las cosas. Traímos una delegación de 80 jugadoras profesionales de la WFA de Estados Unidos y la importancia de este evento es de que ellas también puedan ver el talento que hay acá. El combinado patrio inició el camino para tener reconocimiento internacional. Y las mujeres estamos haciendo historia, hoy es nuestro primer partido internacional y creo que esto nos va a abrir las puertas tanto para Sudamérica, para todo el resto del mundo. La iniciativa de las jugadoras colombianas es positivo para el desarrollo de este deporte en la rama femenina. No solamente es ganas, no solo es querer, sino que hay que estudiar, hay que tener fútbol IQ, hay que sabernos el reglamento. Para el seleccionador nacional o head coach de Colombia, el calendario se mueve favorablemente. En mayo tenemos el Tropic Bowl que va a ser en Medellín, va a ser un partido que vamos a tener contra otro club de México, que son los Jets. Después en agosto tenemos el Tazón Internacional que va a ser en México. Incluso un futuro encuentro con Brasil garantiza que el equipo femenino tiene un nivel interesante. Que ya varios coaches de equipos de Estados Unidos han querido exportar jugadoras de acá de Colombia a jugar en la liga de ellos. Y aparte de ser poco apoyado en Colombia, pues no tiene los escenarios suficientes. Entonces, el tener este escenario junto a jugadoras de Costa Rica, México y Estados Unidos es realmente un paso grandísimo para Team Colombia que se está formando. ¡Team Colombia! Cerca de San Luis, Antioquia, del 11 al 17 de marzo, se celebrará el Semana Fest, con deporte como kayak rafting y highline, en pro de la conservación de esta fuente hídrica. Nacido en los páramos de la cordillera central y fluyendo por un laberinto de selva y montañas, el río Samaná es la joya natural del Valle del Magdalena. Tratando de decir que es el río Samaná, nos ha enseñado la biodiversidad. Allí en sus aguas naturales, junto a la exuberante vegetación, se despliega una biodiversidad comparable solo con el Amazonas. Y allí mismo se realiza anualmente el Samaná Fest. Bajar ese río, no sé, 10, 15 veces y siempre estoy regresando a ese lugar. Es mágico, es único. Del 11 al 15 de marzo, la Calder Race, competencia clasificatoria para el nuevo Samaná Maratón, combina un desafío de 2.5 kilómetros río abajo con un recorrido de slalom de clase mundial. Río Samaná es uno de los mejores ríos en el mundo para remar. Es la naturaleza, la selva ya es muy intacto. Tyler Brad, uno de los kayakistas estadounidenses más destacados, ratifica la participación de extranjeros, tanto en kayak como en rafting, donde los colombianos darán la pelea. A la vez que remamos también tenemos esa oportunidad de estar ahí y liberar todo eso que se acumula en el cuerpo. Para mí el río también es una terapia. La otra disciplina extrema que hace presencia es el highline, que enlaza los deportes de aventura y el cuidado ambiental. Nosotros somos equilibristas y queremos
fomentar los valores que están implícitos dentro del equilibrio en la sociedad. Deportistas, comunidad y artistas, porque cada jornada se cerrará con música, todos ellos unidos con un objetivo claro, la conservación de esta fuente hídrica como testimonio de uno de los últimos ríos libres de Colombia. Los estudiantes del Colegio Sagrado Corazón de Bello, Antioquia, hicieron viral su desafío colectivo para hacerle feliz el día al vendedor de agua endulzada y congelada que encontraban estacionado a la salida de sus clases. De manera organizada hicieron fila para comprarle uno a uno sus hielos hasta el último, incluso dejando con sed a algunos. El vendedor se emocionó y al final celebraron todos unidos en un solo abrazo. Porque hoy es su día feliz. Nos vemos en las redes sociales y el próximo sábado aquí en Noticias 1 con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.